muy agradecido por esta posibilidad de poder intercambiar con un grupo de especialistas de la Asociación Colombiana de Salud y poder intercambiar en los aspectos que se consideren de interés. Yo digo porque ya yo he impartido un grupo de conferencias a diferentes colectivos médicos, no médicos, aquí en Barranquilla, en Santa Marta, aquí mismo en Bogotá, y lo que me gustaría un poco que escuchar los intereses de conocer sobre qué cosa el sistema de salud cubano, el control de las enfermedades como epidemia, como el de la COVID, realmente lo que ustedes consideren que pudiera ser de interés. Digo, para no repetir algunas de las cosas que ya hemos dado en diferentes lugares. Ayer yo estuve en el Congreso Internacional, impartí una conferencia sobre el sistema de salud de Cuba y específicamente la atención primaria de salud, que como ustedes conocen es la base de nuestro sistema de salud y creo que sí, se esclarecieron muchos aspectos. De todas formas, aquí a su disposición para lo que consideren que sea de interés que yo le transmito. Bien, muy buenas noches para todas y todos los que están conectados con nosotros. Doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Muchas gracias por acompañarnos. Conocemos su apretada agenda en la noche de hoy y durante estos días que ha estado pues acá en Colombia. Bienvenido a Bogotá, bienvenido a este intercambio, a este conversatorio con los diferentes miembros de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Le dejo para que dé pues, la introducción a este conversatorio al doctor Juan Eduardo Guerrero, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctor Guerrero. Muchas gracias, profe Raimundo, por la introducción. Muchas gracias. Doctor Francisco Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente para nosotros es un honor tener su presencia en el seno de la Junta Directiva y de los asociados de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Y por supuesto sabemos que usted ha tenido un itinerario en Colombia donde ha expuesto diferentes aspectos sobre el sistema de salud de Cuba, sobre la atención primaria y sobre lo que ha significado esto en el manejo de la pandemia de COVID-19 para todos los cubanos. Sabemos que usted ha jugado un rol maravilloso, importante, y ahí queremos reconocer que, digamos, en el mundo entero, pero creo que usted ha estado al frente en el caso específico de Cuba, se ha generado, digamos, un trabajo excelente por parte de todos los profesionales y por todas las personas de la salud que de una u otra forma tuvieron que enfrentar la pandemia de COVID-19. Y usted como director de epidemiología sabemos que tuvo un rol muy importante, un vocero muy importante frente a la comunidad. Y realmente a nosotros nos gusta muchísimo tenerlo aquí para poder intercambiar y conocer un poco más en detalle lo que ha significado esa experiencia del COVID-19 en Cuba, lo que significa COVID-19 en sistemas, digamos, globalizados, y lo que Cuba realmente puede aportar y ha aportado a la región y al globo entero en términos del desarrollo de vacunas, en ese mecanismo de crecer hacia una soberanía sanitaria en la región de las Américas y en el mundo entero. Entonces nos parece muy importante contar con su sabiduría, con su sapiencia, con su experiencia y podernos reforzar lo que significa realmente la atención primaria en salud. Colombia es un país que en este momento tiene un gobierno progresista, un gobierno alternativo, un gobierno que tiene una intención muy fuerte de crecer progresivamente la atención primaria en salud, y lógicamente como país nosotros requerimos el apoyo de experiencias de países que de una u otra forma han creído, han participado y fomentan como estrategia la atención primaria en salud como una fuerza transformadora de los modelos de salud. Y sabemos que Cuba pues nos da muchas enseñanzas alrededor de eso. De modo que, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia, estar con nosotros en este espacio, y dejaría al profesor Raimundo Yáñez que él conduzca esta actividad de diálogo con el experto para que podamos trabajar en estos minutos que nos quedan. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, Eduardo. Profesor Durán, la primera pregunta que tenemos para usted
es precisamente cómo usted pudiera resumir cuáles fueron los pilares fundamentales en la lucha que desarrolló el sistema de salud cubano para afrontar y enfrentar la pandemia de COVID-19. El programa que se elaboró en Cuba para el enfrentamiento a la COVID, que se denominó Programa de Prevención y Control de la COVID-19, y prevención porque lo elaboramos a finales del mes de enero, cuando todavía faltaban casi 2 meses para que entraran los primeros casos. Y es un programa que tiene mucho del componente interdisciplinario e intersectorial. O sea, participación de todos los ministerios, de todos los organismos, conducción por el gobierno y el Estado cubano, o sea, la salud pública, pero con el apoyo sobre todo para la intersectorialidad del gobierno y el Estado cubano, y que tuvo varios componentes importantes. Uno que fue la gestión epidemiológica, con todo lo que eran los estudios, los pesquisajes, los diagnósticos. Otro lo que fue la gestión clínica, de forma tal de ir creando capacidades en la medida que se iban produciendo los casos para su ingreso, para su aislamiento, no solo de los casos confirmados, lo cual fue un principio que al menos los 2 primeros años se cumplió muy rigurosamente. Perfecto. Entonces, el otro es el componente de la gestión clínica, que incluye todo esto que estamos diciendo, porque no solo se ingresaron los casos confirmados, se ingresaron también los contactos de los casos confirmados para establecer una vigilancia, un diagnóstico y mantenerlos aislados y que no contagiaran a más nadie. Uno ese de crear las capacidades de atención, también los protocolos de tratamiento, que con el otro componente, que es la gestión de la ciencia, que se trabajó muy de conjunto con los especialistas del ministerio, pero con los especialistas de los centros de producción de medicamentos, de vacunas, y con diferentes científicos del país, que se fueron elaborando los protocolos de tratamiento y protocolos de medicamentos para la prevención, utilizándose en personas de mucho riesgo. Se fueron elaborando. Y, por ejemplo, nosotros les puedo decir que de los protocolos de tratamiento tenemos 6 versiones que se han ido haciendo en diferentes momentos, un 80% con los medicamentos cubanos, y que se fueron ajustando en la misma medida que se fue conociendo algo de una enfermedad que hasta ese momento era totalmente desconocida. Hay un componente muy importante de gestión logística para poder garantizar todos los recursos en todos los lugares que permitiera que todo el mundo tuviera acceso y recibiera la misma atención. Son los componentes fundamentales de nuestro plan de prevención. Y como es natural, hay un componente intersectorial donde todos los ministerios, digamos, educación, educación superior, cultura, deporte, ciencia y medio ambiente, ni hablar, un papel fundamental, pues se vinculaban y estaban contenidos dentro del plan, además con las responsabilidades que tenían en las diferentes actividades. Lo más importante, para no decir que es lo único, fue la creación de nuestras propias vacunas, a lo cual nos vimos obligados por la dificultad para su adquisición, no solo por el bloqueo por una parte, y por otra parte por la disponibilidad de dinero para pagar por las vacunas, lo que se pedía, sobre todo en el año 2020 y hasta principios del 21. Y eso obligó a nuestros científicos, que no comienzan ahora, sino centros de investigación y producción que producen vacunas desde hace muchos años. Y por ejemplo, yo siempre menciono que del programa de vacunación de Cuba, que tiene 11 vacunas que protege contra 13 enfermedades, muchas de ellas ya eliminadas en nuestro país, rubiola, sarampión, poliomielitis y demás. De esas 11 vacunas, 8 son de producción nacional, sin agregar la de COVID. Por lo tanto, había una experiencia que es la que permitió. Y realmente, lo que nos posibilitó
además de las medidas de control epidemiológico en determinados momentos, lo que nos posibilitó un control de la transmisión y una reducción hasta llevarla a cero prácticamente, como está en este momento, a pasarnos 5 meses sin tener un fallecido por COVID, llevar días que tenemos un caso, 2 casos, aún manteniendo un sistema de vigilancia, que es lo más importante. Fue realmente la vacuna que se puso con un esquema de 3 vacunas y 2 refuerzos, de lo cual la población cubana ya tiene el 92% su esquema completo y el 87% tiene las 2 dosis de refuerzo. Y tenemos la población infantil, que la población de 2 años para arriba tiene puesto su esquema completo de vacunación con su refuerzo, el 99% de la población de Cuba. Eso ha sido fundamentalmente los pilares para no solo mencionar eso, sino mencionar también Doctor Durán, nos llega una pregunta precisamente desde una escuela de formación de recursos humanos en salud, de talento humano en salud, de una universidad de acá del país. Y nos preguntan que si puede profundizar un poquito más en cómo fue la estrategia de atención primaria en las etapas, digamos, más críticas que tuvo precisamente la epidemia, tanto en Cuba, bueno, como ocurrió a nivel global, pero específicamente cómo fue ese manejo por APS en Cuba. Bueno, la atención primaria, en primer lugar, mantenía, conocen el modelo, consultorio del médico de la familia, con un médico y una enfermera por cada 120 familias aproximadamente. Y ese personal de salud, que no es el único, tiene personal de epidemiología, de medicina interna, de pediatría, pues estaba al tanto del personal que pudiera tener sintomatología. Además, en el 2020, que todavía no teníamos una gran incidencia del número de casos, pues se hacían pesquisajes masivos en la población, buscando lo que se conoce que es característico de la COVID, que son personas asintomáticas, pero que sin embargo transmiten la enfermedad. Entonces, todo eso se hacía montado sobre la atención primaria de salud. Hubo un momento en que las capacidades no dieron suficientes como para aislar en centros determinados a todos los contactos de las personas que se confirmaban. Y la vigilancia y el aislamiento en su domicilio lo hacía el médico y la enfermera de la familia con una visita diaria en la comunidad. Jugó un papel fundamental en la vacunación, porque en todos los vacunatorios de Cuba, sin suspender el otro programa de vacunación, que fue algo que tuvimos muy en cuenta, en todos los vacunatorios de Cuba, están fundamentalmente en la atención primaria de salud. Y quienes organizaron todo eso fueron los policlínicos, los médicos de la familia, quienes trasladaban a los pacientes, tenían un registro de quién faltaba, quién no la tenía, pues precisamente la atención primaria de salud, sin lo cual no hubiera sido posible hacer una vacunación con cifras tan elevadas de cobertura de población en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de 2 meses, 3 meses, que Cuba se llegó a situar entre los países de mayor velocidad de aplicación de la vacuna y, como es natural, alcanzar una cobertura con porcientos muy altos de la población. Todo eso fue la atención primaria de salud. Ya pasando la COVID, ya en los convalecientes de la COVID, en los que ya se dieron negativos, pasaron a su comunidad, tenían un seguimiento por ese médico y la enfermera. No fuera a ser que tuviera alguna complicación, aún estando ya negativo. Y desde ese momento, pues también tienen una vigilancia sobre lo que se denomina el síndrome post-COVID o la COVID prolongada, detectando en su comunidad quiénes son los pacientes que tuvieron COVID, que se han quedado con alguna secuela, y si la solución o la atención de esa secuela está en manos de la atención primaria de salud, el médico y el especialista de medicina general integral, el pediatra, el ginecobstetra, o sea, la estructura de atención, pues lo solucionan.
Si requiere de otros servicios especializados, digamos, neurología, psiquiatría, aunque la psiquiatría nuestra está en la comunidad, bueno, pues se hace una referencia hacia los hospitales, los institutos nuestros, los hospitales que tienen estas especialidades, cuando no la tienen en el policlínico, que es parte de la atención primaria de salud. Ese es el papel. Realmente fue fundamental en el control de la pandemia y en lo que logramos alcanzar en cuestión de un par de años de trabajo. Doctor Durán, la doctora Cariz, aún directora de la Organización Panamericana de la Salud, ha resaltado que entre las experiencias significativas de Cuba están precisamente pues el papel tan preponderante que jugó usted en la comunicación a todo el país, a toda la sociedad, de manera sistemática todos los días, del comportamiento que tenía la epidemia. Y adicional, por lo cual pues le reconocemos y desde acá pues verdaderamente nos parece que esa fue una iniciativa muy importante para mantener informada a toda la población y a todos los organismos intersectoriales del día a día de la situación de la pandemia. Así que muchas gracias por eso. Y segundo, señala también la doctora Etienne que como en ningún otro país se hizo una movilización de los estudiantes de los diferentes programas de ciencias de la salud, incluyendo los estudiantes latinoamericanos y de otros países que se forman en la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¿Pudiera compartirnos alguna experiencia sobre esa participación del talento humano en formación? Ahí, bueno, la comunicación que yo desarrollé durante más de 400 días consecutivos, realmente no creo ni que el ministro, que fue el que me dio la indicación, y yo mucho menos todavía, previéramos lo que iba a representar eso desde el punto de vista del valor del mensaje que se llevaba diariamente a la población. Yo ni remotamente curso de comunicación, ni mucho menos, y se fue montando. Y realmente hoy, ya controlada la pandemia, pues nos damos cuenta del valor que tuvo en el conocimiento de la población, en realmente saber cómo estaba la situación en Cuba, en el mundo, y qué cosas hacer. En un momento que la población estaba confinada e incluso no tenía mucha comunicación con otras personas. Jugó un papel importante y les agradezco mucho las palabras de usted. Ahora, desde el punto de vista de la participación, como le llamamos nosotros, intersectorial, que no es tan intersectorial, porque los estudiantes de ciencias médicas de Cuba pertenecen al Ministerio de Salud Pública. Nosotros, las universidades nuestras pertenecen al Ministerio de Salud Pública. Y sí se fue, en la medida que se fue necesitando ese papel que yo les estoy hablando en la atención primaria de salud, de pesquisaje, de buscar pacientes con sintomatología, tocando puerta a puerta y con las medidas de protección y encaminándolos en la solución. Cuando la vacunación fueron fundamentales, pero yo les puedo decir más, porque no fueron solo los estudiantes de medicina, fueron los estudiantes de enfermería, de tecnologías de la salud y los de medicina más avanzados, pues incluso trabajando en zona roja, atendiendo pacientes, porque la presión asistencial necesitaba de esta atención. Por lo tanto, fueron estudiantes, pero no fueron de ciencias médicas. Por ejemplo, los de la Universidad de Ciencias Informáticas, que no pertenecen al Ministerio de Salud, pertenecen al Ministerio de Educación Superior, pues jugaron un papel, fueron los que elaboraron una aplicación, un APK, que las personas podían desde su casa, con una computadora, con un móvil, pues llenar el APK con los síntomas que tenía y un grupo de datos. Eso iba a un centro, el centro lo recepcionaba y entonces, en dependencia de los síntomas, se visitaba en su domicilio por un personal médico, un personal de enfermería. Y se definía si a lo mejor era que había que ingresarlo ya en ese momento o hacerle el estudio microbiológico para saber si tenía o no la enfermedad. Y, por ejemplo, algo que yo recuerdo mucho, cuando controlábamos a nivel de los aeropuertos
mediante la prueba de PCR a todo el que arribara a Cuba. Eso fueron varios meses, cuando en los peores momentos. Eso se montó en una base de datos informática que la elaboraron precisamente los estudiantes y los profesores de la Universidad de Ciencias Informáticas. Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo visitaba los aeropuertos y en el aeropuerto había una sala de computación que todos los que estaban allí eran estudiantes de ciencias informáticas y eran los que recogían en una base de datos los nombres, la localización, para qué laboratorio iba a la prueba. Y esa aplicación daba la posibilidad de que el laboratorio, cuando tuviera el resultado, lo montaba en esta vía. Y entonces las personas podían, a las 24 horas más tardar, en su celular, recibir el resultado de las pruebas. Realmente se volcaron todo. Y para qué engañarlo, muchas veces jóvenes que no eran ni de ciencias médicas ni de informática, de otras carreras universitarias o de otros organismos de la Unión de Jóvenes Comunistas, que se volcaron y a trabajar en la vacunación, en el pesquisaje, en la búsqueda de casos, porque realmente era la única forma que teníamos de afrontar. Y con muy buenos resultados, además. Muy bien, muchas gracias, doctor. Paso gracias, la palabra al doctor Eduardo, que quiere pues también formularle una pregunta. Sí, doctor Francisco, muchísimas gracias. Me gustaría muchísimo entender cuál podría ser el rol de Cuba con esa capacidad que tiene de producción de medicamentos y de vacunas, porque como usted decía, no es una cuestión de la pandemia, es una cuestión de muchos años atrás, donde Cuba ha tenido, digamos, ha instalado un modelo de investigación, de ciencia, de tecnología y de producción para ser autosuficientes en muchos campos en la parte de la salud. ¿Cuál podría ser, digamos, el rol de Cuba para avanzar en esa propuesta que se está llamando soberanía sanitaria, que después de la pandemia se ha planteado de que los países de la región de las Américas pues puedan seguir una vía en los próximos años que nos lleven a lograr esa soberanía sanitaria para resolver muchísimos temas? Usted me señalaba, por ejemplo, el tema de los precios, de que Cuba no podía comprar las vacunas a los precios internacionales en el momento de la pandemia. Indudablemente, soberanía sanitaria significaría también regulación de precios del mercado de producción en nuestra región. Entonces, ¿cómo Cuba podría participar en una propuesta en la región? ¿Cuál sería posiblemente el rol de una Organización Panamericana de la Salud o de Naciones Unidas en un proceso de estos que podría significar en los próximos 15 o 20 años una respuesta diferente de la región de las Américas en términos de soberanía sanitaria? Nos gustaría conocer su pensamiento sobre eso y qué podría ocurrir en los próximos años y el rol, lógicamente, de Cuba en esto. A Cuba la fue llevando a buscar soberanía en muchas cosas, pero en esto, fundamentales, ya que estamos hablando de este tema, precisamente el bloqueo. Y que muchas veces, por ejemplo, un recurso no podíamos adquirirlo en un país cercano, teníamos que ir a buscar a China, a lugares distantes, por el bloqueo que no nos permitía adquirirlo o no permitía que nos lo vendieran en esos casos. Eso nos fue llevando. Yo recuerdo en los antecedentes, primero las vacunas tuvimos que producir, porque se nos hacía muy difícil la adquisición, además los precios, y vacunas de mucho valor contra la hepatitis B, vacuna contra el meningococo BC, que además se exporta a muchos países. Los medicamentos, yo recuerdo la época del SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana, que se nos hizo muy difícil la adquisición de los antirretrovirales para nuestros pacientes. Y ahí mismo la industria, su científica, pues tiene grupos de investigadores que intercambiaban con el mundo, pues se dieron a la tarea y produjimos nuestros propios antirretrovirales. Entonces, precisamente el nombre de una de las vacunas es ese, soberanía, soberana, porque realmente fue la soberanía que logramos con la producción de 3 vacunas ya hoy y 2 candidatos vacunados. Ahora, Cuba tiene una experiencia y Cuba está abierta al mundo.
para intercambiar experiencia desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la forma en que se elaboran, desde el punto de vista de las propias vacunas, cómo es que se han ido elaborando como tal, para no hablar de poder del intercambio, pero porque no estamos hablando de vender, estamos hablando de intercambiar para que cada país tenga su soberanía, que creo que es lo más importante. Entonces, en eso estamos abiertos. Ahí hay una empresa que se llama BioCuba Pharma, que tiene más de 15 centros de investigaciones y producción, que es la que desarrolla todo esto. Ahí en esa empresa, todos estos centros que son gigantescos, cada uno de estos centros, pues investiga, elabora sus propios medicamentos, vacunas, tecnología médica también se produce, y esa es una empresa que está abierta a intercambiar con el mundo. Yo estoy aquí en la Secretaría de Salud y yo le dejo, disculpe, en el Ministerio de Salud, que veníamos de la Secretaría. E intercambiamos ahora con la directora de medicamentos. Le dimos las coordenadas de BioCuba Pharma y nos brindamos para, si en algún momento podemos facilitar el intercambio allí, facilitarlo en Cuba, que creo que sería lo mejor. Creo que si usted me pregunta, creo que lo importante es una visita de intercambio, donde se puede explicar los centros que tenemos, las producciones que tenemos, y ya pueda salir proyectos de trabajo conjunto. Eso estamos abiertos. La Embajada de Cuba, que me acompaña hoy, su primer secretario en esta visita y en este webinar, pues también está abierta la Embajada de Cuba para facilitar todo esto que estamos diciendo, que todo es factible. Y Cuba está abierta al mundo, sobre todo para apoyarlo en esto que es tan necesario para nuestro país, que es la soberanía. Porque sabemos también que incluso de muchos de los compromisos que se hicieron, aún pagándolo, para la adquisición de las vacunas de la COVID, hubo ocasiones en que no se enviaron los recursos y hubo reclamos de algunos países, que eso, el día que usted tiene la soberanía, ya se quita de arriba eso como tal. Es lo que pudiera decir en este sentido. Muchas gracias. Si haya, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, Eduardo? Digo, Raimundo. Doctor, por acá recibimos por el chat otra pregunta y es precisamente, bueno, voy a hacer una introducción. La Asociación Colombiana de Salud Pública ha tenido una importante cercanía con la Sociedad Cubana de Salud Pública y particularmente pues con su actual presidente, el doctor Alcides Ochoa. De hecho, se encuentra pues al frente de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas. Y con ellos, pues nuestra asociación ha mantenido siempre un vínculo importante en las diferentes reuniones e iniciativas que se han desarrollado en la región para responder pues a asuntos importantes de salud pública como fue pues el caso de la pandemia. Nos preguntan acá cómo es el sistema de formación de alto nivel en salud pública en Cuba y fundamentalmente, bueno, cuál sería la vía también para lograr intercambios en ese campo tan importante de la formación de recursos humanos de alto nivel para la salud pública. Yo soy miembro de esa sociedad, así que conozco Alcides y todo el trabajo. Ahí nosotros, como las universidades pertenecen a la salud pública, nuestras universidades son las que acreditan a los centros de salud y algunas otras instituciones para la formación de posgrado y para los doctorados, pudiéramos decir, de alto nivel. Hay centros muy emblemáticos. Uno es el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que es un centro de referencia para todas las Américas en algunos diagnósticos, pero que tiene investigaciones, tiene laboratorios de referencia, pero tiene un área, un hospital, un área clínica. Y ahí se forman muchos doctores en ciencia, en epidemiología, en microbiología, en laboratorio, en clínica de enfermedades tropicales. Se forman
hay formación de posgrado y son centros acreditados por las universidades, que tienen que cumplir un grupo de requisitos para eso. Hay un centro, una institución, que es la Escuela Nacional de Salud Pública, que se simplifica en SAP, Escuela Nacional de Salud Pública, que tiene que ver todo con la formación de administradores de salud, de bioestadísticos, fundamentalmente. Y está el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, que de conjunto con la Escuela Nacional de Salud Pública, pues tiene que ver con la formación de la especialidad de higiene y epidemiología para los médicos que se decidan inclinar por esta especialidad. Y todo esto, perdón, está el Instituto de Oncología, que está acreditado también para formar especialistas y doctorantes, formarlos en estos centros. Está el Instituto de Cardiología, está el Instituto de Nefrología. Todos estos son institutos que están en la ciudad de La Habana, instituciones de tercer nivel, que están acreditados por las universidades para este tipo de formación. Y que yo reitero, es factible intercambiar, es factible enviar profesionales que tengan interés en hacer un doctorado en alguna de estas instituciones, en dependencia de la especialidad que decida acoger. Son los centros fundamentales. Y perdón, nuestras universidades están acreditadas para emitir la certificación de un doctor o un especialista de una determinada rama. Es lo que puedo decirle de esta formación. Listo, estaremos entonces pues en contacto pues a través de, con usted, a través pues precisamente de las facilidades que nos da pues la presencia de los funcionarios de la Embajada de Cuba acá en Colombia, para buscar precisamente pues que se puedan profundizar estos acercamientos, tanto de lo manifestado por el doctor Guerrero respecto a lo de la soberanía y particularmente la producción de kits diagnósticos y medicamentos y vacunas, y en esta otra que también hemos recibido pues el interés con respecto a la formación de talento humano de alto nivel, fundamentalmente pues para el campo de la epidemiología y la salud pública. Por acá tengo una última pregunta, déjame revisar si no hay algo nuevo. Tengo una última pregunta y que es precisamente, esto nuevamente nos preguntan, pues hay mucho interés en Colombia con la formación también de los estudiantes de pregrado allá en lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Medicina. Nos preguntan acá si estos estudiantes también reciben formación en el ámbito de salud pública. Sí, o sea, dentro del currículum de la carrera de medicina, que es de 6 años, hay en el 5º año se da un módulo muy completo de higiene y epidemiología, que ya el médico recién graduado sale con una formación básica en higiene, en epidemiología, algunos elementos de organización y administración de salud pública, ya sale con una formación básica. Ahora, estos estudiantes, si posteriormente quieren hacer una de estas especialidades, pues realmente lo que tienen que solicitar la especialidad. Hay algunos que se le otorga una beca de acuerdo a determinados requisitos, y de todas formas también para ellos y para cualquier otro profesional de cualquier lugar del mundo está la vía de los autofinanciados. Estoy hablando ya de hacer la especialidad, porque la Escuela Latinoamericana de Medicina es totalmente gratuita, que es la formación de pregrado. La formación de posgrado, un grupo de estos estudiantes graduados del ELAN, pues pueden hacerlo de manera gratuita, y otros pueden acceder por la vía de los autofinanciados. Igual que nosotros tenemos, además de la Escuela Latinoamericana de Medicina, tenemos centros universitarios. Nosotros tenemos una universidad de ciencias médicas en toda la provincia. Y en La Habana, aunque hay una universidad central, pero tiene 6 facultades de medicina. Y
cualquier profesional que tenga interés en hacer una especialidad en Cuba de epidemiología, de administración de salud, de bioestadística o de áreas clínicas, de microbiología en el Instituto de Medicina Tropical, pues lo puede hacer por la vía de autofinanciado y pagando una cifra anual, pues tienen la posibilidad de acceder a la formación de posgrado en nuestro país, igual que a la de alto nivel, a los doctorados, que también muchos estudiantes extranjeros lo hacen en Cuba. Y además son certificaciones, títulos que se acreditan en otras universidades. Es la ventaja que tiene. Bueno, doctor, pues agradecemos muchísimo pues su presencia esta noche en este conversatorio con expertos de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Esperamos pues seguir contando pues con la cercanía con usted, a través de usted, pues con estas intenciones que se han manifestado a lo largo de este conversatorio. Sabemos su agenda apretada, sabemos lo que ha estado pues en estos días con muchas actividades y verdaderamente pues en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública una gratitud muy grande pues por habernos acompañado esta noche. Para el cierre pues le pido unas palabras a usted de culminación a todo el auditorio que nos está siguiendo por los diferentes canales de la Asociación Colombiana de Salud Pública y también a nuestro presidente, pues para que haga el cierre formal de la actividad. Bueno, doctor, muchas gracias. Lo escuchamos sus Gracias palabras. a usted. Por mi parte, agradecer esta posibilidad, la posibilidad que he tenido, a pesar de la agenda apretada, por decirlo de alguna manera que he tenido, pero bueno, me ha permitido intercambiar con diferentes colectivos, me ha permitido intercambiar experiencias que pueden ser útiles las nuestras, pero también las de ustedes son útiles, aunque tal vez la estructura del país, de la cultura, sea totalmente diferente. Realmente yo lo agradezco. No es la primera vez que vengo a Colombia, pero ya he venido a eventos muy particulares. Pero así, con esta posibilidad de intercambiar, por ejemplo, con la asociación como la de ustedes, que incluye tantos especialistas, pues para mí ha sido un placer y de verdad que agradezco mucho las posibilidades que me han dado y la gestión que ha hecho la embajada también en este sentido. Y como diría un venezolano, a sus órdenes para lo que realmente sea necesario en este intercambio, que yo creo que hay mucho campo donde podemos trabajar de conjunto. Muchas gracias a usted. A usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Francisco Durán. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación, por la solidaridad de compartir su experiencia y todo lo que Cuba puede ofrecerle a la región de las Américas en muchos aspectos, especialmente en todo esto de la soberanía sanitaria, de la atención primaria en salud y de la formación de recursos humanos con espíritu solidario, porque yo pienso que allí hay una cuestión bastante importante, que es el tema de la solidaridad internacional que Cuba plantea. Y pues yo quería hacer la despedida, pero lo voy a hacer una despedida con una pregunta, porque realmente no quiero dejar pasar la ocasión. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos en Colombia es la formación de nuestros médicos generales. El sistema en Colombia ha llevado a un uso intensivo de las especialidades y las subespecialidades y por lo tanto el proceso de formación del recurso profesional de médicos, pero también de otros profesionales afines a las ciencias de la salud, está muy pegado a remitir todo tipo de pacientes hacia el especialista o el subespecialista. Y me parece muy interesante que usted pudiera cerrar su intervención de cómo Cuba ha logrado tener un balance de que los profesionales de la atención primaria tienen capacidad resolutiva para resolver una buena parte de los problemas de salud que la población tiene específicamente. Y eso tiene que ver con un balance en el proceso de formación y un balance para poder utilizar las especialidades. Pero me gustaría mucho conocer su pensamiento en eso y también un poco pensar cómo Cuba podría ayudar a revertir
una situación tan compleja que 30 años hemos tenido de ir hacia esas subespecialidades y ahora como que tendríamos que hacer un freno y decir un momento, tratemos de compensar esto y de balancear este tipo de propuestas para que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros odontólogos pudieran ir a los territorios más vulnerables, más lejanos, más pobres y más inequitativos, pero tengan capacidad resolutiva, que no realmente tengan que remitir todo al centro, a las ciudades, generándole múltiples problemas a nuestra población. Entonces me gustaría muchísimo conocer su pensamiento alrededor de eso, porque pienso que allí puede haber un área de cooperación técnica interesante. Primero, porque hay que remontarse a los orígenes, ¿no? Cuba con 6.100, 200 casos médicos, cuando triunfa la revolución, de los cuales el 50% emigró. Uno de los principios que tuvo nuestro comandante jefe fue formar rápidamente médicos, con una visión desde ese momento de lograr la cobertura de salud en Cuba y también apoyar a otros países en su formación y en enviar médicos a trabajar. Esa fue una concepción. Se crearon universidades en todas las provincias. Todas las provincias tienen su universidad de ciencias médicas que forman médicos, enfermeras, tecnólogos, psicólogos. Y además de eso, pasó del Ministerio de Educación Superior la responsabilidad de la formación al Ministerio de Salud. Por lo tanto, nuestro ministerio, que tiene a su vez un viceministerio de docencia e investigación, es el que forma a los médicos. Lo forma de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las cantidades, le va haciendo adecuaciones al programa curricular en dependencia de eso. Y otro principio que tiene Cuba es que ese médico, desde el campus universitario, juega su papel, fundamentalmente en las ciencias básicas. Pero el resto, el campus universitario de Cuba grande, son los policlínicos, la atención primaria, los hospitales, los institutos, porque rápidamente, después que ya dan las ciencias básicas, terminan o completan su formación en estas instituciones. Y la completan incluso trabajando, que es lo que les da un grupo de habilidades. Porque desde los primeros años de la carrera se ponen directamente en atención de pacientes, siempre con un profesor que lo supervisa, que les da la docencia, pero en la formación y salen con habilidad. A eso usted sume que además de tener rotación por todas las especialidades básicas, como es natural, cuando termina tiene 2 años de formación como especialista de medicina general integral. Y el especialista de medicina general integral tiene un periodo en medicina interna, además de la carrera. Yo soy médico, pero yo tengo que hacer un tiempo para profundizar en medicina interna, en ginecobstetricia, en pediatría, en epidemiología, y entonces sale con una formación muy completa. Hay un grupo de médicos que ya se quedan ahí y es tan especialista como yo, que soy de epidemiología. Él es el especialista de medicina general integral, además con conocimientos muy hábiles para enfrentar cualquier proceso. Y en la atención primaria, lo que buscamos es que sean especialistas de medicina general integral, que además pueden atender todo esto y no sean, como decimos nosotros, un semáforo. No tengo esto, mira, ve para tal lado, o ve para un semáforo. No. Nosotros buscar la solución del problema fundamental. Hay cosas que sí, hay que derivarla a otra atención. Pero también nuestro médico, después que termina esta formación de medicina general integral, puede hacer otra especialidad. Puede hacer cirugía, neurocirugía, dedicarse a la pediatría nada más, o a la neonatología, cualquiera de las especialidades médicas. Esa es una opción que tiene y que en Cuba se va jugando de acuerdo a las necesidades. Hay veces que tenemos mucha necesidad de una especialidad determinada y entonces ese médico que se gradúa le damos lo que se llama la vía directa. O sea, no hace MGI, no hace medicina, sino que va directamente a hacer cirugía o neurocirugía, en dependencia de las necesidades. Pero todo eso se logra. Yo lo explico así sencillo, pero porque la universidad es nuestra y nosotros somos los que dirigimos desde la salud pública todo esto. Claro,
siempre con los conceptos y la metodología del Ministerio de Educación Superior y la asesoría. Pero la formación es totalmente nuestra, los programas de estudio, los programas de investigaciones, eso es nuestro. Creo que es la mejor forma que se puede tener. Y esa es la razón. Perdón. Es que el concepto en que se forma no es un concepto de medicina privada, sino medicina. No existe la medicina privada, por lo tanto, no tiene un escenario de medicina privada donde formarse. Es la medicina social, pudiéramos decir. Y ese médico sale con esos principios y sobre todo con un principio de mucho humanismo, que es por lo que muchas veces, como usted decía, realmente van a otros países y van a los lugares más intrincados. Realmente que a veces en algunos países los colegios médicos no están muy de acuerdo, pero es que no compite con la posición del colegio, del personal, porque van a lugares donde muchas veces, como nos ha pasado, no tienen, no tienen la atención médica que se requiere. Y ellos van a esos lugares, claro, mucho que ver con la formación que han tenido. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, doctor Durán. Muchas gracias por su planteamiento y las puertas abiertas. Le quedaron ganas al profe Raimundo de otra pregunta. Adelante, profe Raimundo. Yo quiero abusar del profesor porque es que nos llegó una última pregunta, doctor. Bueno, se están animando. Está muy relacionado con su experticia técnica. Nos comentan por acá que uno de los problemas más serios que se tienen es precisamente la preparación de nuestros sistemas de salud para el afrontamiento del envejecimiento. Estamos en la década del envejecimiento y nos preguntan, bueno, cómo va la expectativa de vida en Cuba y cuáles son las principales, digamos, tareas que desde el orden de la epidemiología y la salud pública se tienen previsto para la atención de la demanda, de la creciente demanda del cuidado de las personas adultas mayores. Bueno, la expectativa de vida de Cuba, las mujeres viven más que nosotros, como es natural, sufren menos y está en alrededor de los 89 años de edad. El hombre vive menos, pero está en el 87,5, algo así. Ahora, fijo no tengo, aunque ayer yo lo expuse en el Congreso, en detalle. Ahora, nuestra población va al envejecimiento. Nuestras mujeres cada vez paren menos, por no decir que algunas no paren. Y con la atención médica se prolonga la vida de las personas. Por lo tanto, Cuba tiene una población y una pirámide de población, de una población en envejecimiento, para no decir. Hay provincias como La Habana, como Villa Clara, que tienen un 24, un 25% de su población de 60 años y más. Y hay municipios que tienen todavía más dentro de esa provincia. Eso se trabaja, se crean centros previendo. Hay una especialidad médica que es la geriatría, que se forma el geriatra y el geriatra está también en la atención primaria de salud para precisamente poderle dar atención a estas personas. Existe un departamento dentro del Ministerio de Salud Pública que se dedica a la geriatría con una red de instituciones. Hay casas de abuelos, hay hogares de ancianos, hay centros de atención comunitaria para los abuelos, le llaman, y realmente se busca mucho que se mantengan activos en estos lugares. Todo esto de una forma gratuita como es toda la medicina cubana. Nos estamos preparando porque indiscutiblemente eso obliga a formar muchos especialistas de cardiovascular, de medicina interna. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque las comorbilidades van aumentando. Endocrinos para el tema de la diabetes, aunque en atención primaria se trata también la diabetes, porque en Cuba, de las 10 primeras causas de muerte de nuestro país, como digo yo, de los que nos morimos al final los cubanos, no es de paludismo, no es de tosferina, no es de poliomielitis, no es de sarampión. Las 10 primeras causas son causas no transmisibles.
en las cuales la primera es corazón, la segunda es cáncer y la tercera son las enfermedades cerebrovasculares. Hay una sola de las 10, que es la cuarta, que es la causada por la neumonía y la influenza, que como todos los países del mundo, y aún aplicando la vacuna antigripal, pues de todas formas causa su daño, sobre todo en personas de esa tercera edad. Por lo tanto, nos preparamos, trabajamos para darle la mejor atención posible y muchas de estas cosas se siguen a nivel de la atención primaria de salud. Es lo que puedo decirle para los grupos de mi edad, para no sentirme excluido. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente, pues agradecemos mucho este espacio. Reiteramos el compromiso de mantenernos cercanos con usted a través pues, de los contactos de los funcionarios de la Embajada de Cuba acá en Colombia. Y no sé si el doctor Eduardo quiera pues, complementar algo más para el cierre de esta actividad. Muchas gracias. Un abrazo fraterno, doctor Francisco. Gracias a usted. Muchísimas gracias por todo lo que hizo. Gracias por su tiempo, por su experiencia, por su sabiduría y esperamos que Colombia sepa, digamos, utilizar lo mejor de Cuba para que avancemos en todo ese desarrollo progresivo de atención primaria en salud en Colombia, que tenemos una gran esperanza de que eso ocurra en nuestro país. De modo que muchísimas gracias, doctor. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias y como ya dije, a sus órdenes. También agradecemos mucho pues en este intercambio pues el apoyo de la embajada y a todos los participantes que nos han seguido por los diferentes medios de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Buenas noches para todas y todos. Hasta la próxima.